Hola a todos, bienvenidos a Buy the Dip Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Yo soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y ZAR del canal de YouTube Albert Mendoza. Y me acompaña como siempre Martí Alonso. Buenas, Martí. Hola, muy buenas a todos. Como sabéis, yo soy Martí Alonso, alias Julio César, y soy el fundador y el emperador, el CEO, como le queráis llamar, de Análisis de Inversión. Y bueno, hoy os vamos a traer un episodio que creo que os va a gustar bastante, en que vamos a hablar de ventajas competitivas en negocios y sectores raros. ¡Comenzamos! Bueno, Martí, pues para comenzar, ¿qué negocios raros y ventajas nos has traído? Bueno, hemos traído bastantes, pero voy a empezar tal vez hablando del menos conocido, que son de las impresoras. Y es curioso porque, de hecho, ¿tú conoces SharpSpring, Albert? No sé si... Sí, sí, sí. Que la teníamos, de hecho, en la cartera de análisis de inversión. Ujú. Pues hace tiempo, cuando la empecé a mirar y todo eso, el mayor inversor era Daniel Allen, que era el CEO de Evercell. Y yo digo, joder, ¿qué es eso? Y me puse a mirar Evercell y entonces te das cuenta de que la mayoría del negocio no eran las acciones de SharpSpring, que por cierto ya las se retiró, sino era una empresa que adquirió que se llamaba Printonics Holdings Corporation, en que Evercell tiene el 80,1% de toda la propiedad. Y bueno, Ujú. pues, ¿qué es lo que hace Printonics? Pues básicamente es líder mundial, tiene un 90% de la cuota de mercado de las impresoras Light Matrix, que básicamente son unas impresoras distintas a las impresoras láser, que estos imprimen con una serie de puntos y tienen una serie de características muy, muy especiales que hacen de que sea muy apta para ciertos negocios. Por Pero para ejemplo, aclarar, Martí, dime, estos dime. son impresoras convencionales, ¿no? No son impresoras 3D Sí, sí, ni sí, nada sí. de A esto. ver, bueno, También. son impresoras no convencionales por las características que tienen, pero sí que no son impresoras 3D. Te fabrican, Ujú. te imprimen grandes papeles, no suelen ser papeles DIN A4, ¿sabes? Los típicos así Sí, para los escribir. típicos. Suelen ser, pues, planos de planificación de construcciones, planos de maquinaria pesada, cosas así, que se Ujú. dedica, bueno, pues eso, sobre todo al sector logístico, al sector industrial, sobre todo, en menor medida también al sector financiero. Y bueno, las características de esa impresora es que básicamente pueden soportar muy bien el calor y las condiciones severas mucho mejor que otros tipos de impresoras, con lo cual si tú eres un industrial petrolífero y estás en Saudi Arabia, en Sí, Arabia Saudí, que un día te hace, pues yo que sé, 50 grados, es un buen día ahí, qué buen en día, medio del seguro. desierto. Sí, sí, por eso, es que llegan a eso. Y eso tal vez en la sombra. Claro, a lo mejor tu impresora se termina petando y Mm. necesitas los planos en papel para esto y para el otro y además con un tinte más resistente y por eso es cuando se compran las impresoras Line Matrix. Además también tiene menos atrascos en la impresión y no necesita el reemplazo del tóner de tinta, con lo cual el tiempo de imprimir es mucho más rápido, como puede ser importante en distintas industrias, como puede ser en las cadenas de suministros. Además tienen una vida útil muy, muy, muy elevada. No cuentan con la obsolencia programada y todas esas cosillas. Bueno, sí, también, pero no Ujú. tanto. Una impresora de estas te puede durar de 7 a 10 años, mientras que una convencional que te dura 3 años como mucho, siendo optimista, Sí. más o menos. Bueno, yo no compro impresoras porque con la tinta ya te arruinas. Sí, 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 sí. Me Joder, llego la ya a la puta tinta en color. copistería, imprimo 600 páginas y me voy, que si no se me sale muy, muy, muy caro. Y hablando de obsolescencia, hay una cosa muy curiosa. Tú sabes la bombilla, bueno, las primeras de Edison, Ujú, ujú. las buenas, que está en Sí, el sí, sí, sí. museo, que tiene 100 años o Sí, sí, así, sigue funcionando. y todavía funciona. Sí, sí, sí. Lo sabía, lo sabía. El, Es el curioso. filamento ese de cobre lo tuvieron que hacer muchísimo más fino para que con el tiempo se desgastara y petase, porque si no, a ver, Sí, no, sí, no hay sí. negocio. Claro, Y, claro, o sea, claro. imaginaos, la de bombillas que nos ahorraríamos si las hiciesen bien. Pues lo mismo con las impresoras. Sí.
Y bueno, pues también por último de comentar como ya las características de que es mucho más... el ahorro energético es mucho más elevado en ese tipo de impresoras, que es como la mitad comparado con las impresoras láser. Lo que hace de que, bueno, esas típicas impresoras se fabriquen muy pocos sectores, que muy pocos players lo necesitan, pero a ver, es un sector en decrecimiento porque todo tiende a digitalizarse, pero en ciertos sectores siempre vas a necesitar tener un mapa o una cosa así, como puede ser el terreno militar, y con lo cual Eversell ha sido capaz de mantener sus ventas. En la mayoría de años crecía, pero en el ejercicio a partir de 2019 empezaron a caer muy poquito. Pero tiene un negocio recurrente, beneficios muy estables, no necesita CAPEX, porque ¿quién se va a meter ahora a intentar desarrollar una nueva impresora de la iMatrix cuando estos tíos tienen el 90% de toda la cuota de mercado? Es imposible. Y además es una empresa muy interesante porque, ojo, capitaliza a 70 millones, tiene 60 millones de dólares en caja neta. Y está generando unos 10 millones, 12 millones todos los años. Más o menos. Así que es bastante interesante. Lo que pasa es que es una empresa muy oscura, no tienen por qué publicar informes a la SEC, cotizan el OTC... Y esas cosillas creo que hacen de que sea uno de los motivos de inflación. Que por cierto la acción lo ha hecho bastante bien en los últimos años. Y bueno, nosotros no la tenemos, pero puede ser una empresa interesante. Tú, Albert, ¿qué nos has traído? ¿Cuál es tu primera empresa Mi rara con primera ventajas empresa competitivas? así, bueno, extraña, ¿no? Porque yo creo que es un poco ya conocida dentro de la comunidad española. Bueno, no sabría si es muy conocida la comunidad española, me refiero a la comunidad española relacionada con el tema de minas y materias primas. Y es Gazprom, o sea, ya traemos cosas rusas, cosas peligrosas por aquí. Y es que Gazprom es la empresa por excelencia productora de gas en Rusia. Y la ventaja competitiva, barra monopolio, que le da el gobierno ruso es el de exportar gas y mediante la infraestructura que tiene, que es una pasada, la cantidad de pipelines que tiene, o sea, pipelines son los tubos donde se transporta el gas hacia otras regiones, pues es un monopolio muy potente y con barreras de entrada, no solo por la cantidad de capital, sino por tema gubernamental, que el gobierno ruso no va a dejar que una empresa extranjera controlar la infraestructura del gas del país. Y bueno, aparte de eso, es un arma política muy potente de Rusia Sí, para sí, contra sí, sí. Europa, porque controla el suministro de gas a Europa. De hecho, tiene a Alemania cogida de por el doblillo del pantalón con Sí, sí, sí. todo esto Los del alemanes gas. nunca se quejan. Claro, y por eso Estados Unidos también está muy interesado en exportar su gas hacia Pero Europa en no van forma a de lograrlo, LNG. ¿eh? No van a Pero claro, lograrlo. No puedes los igualar a los ruses. costes, Exacto, no puedes igualar claro, a los los ruses costes en son costes. muy diferentes. No es lo mismo tener que licuar el gas en barcos y mandarlo a Europa, vale que el shale produzca mucho gas, pero los campos que tiene Rusia de gas son increíbles. Y además por pipeline es mucho más barato. Y un proyecto súper interesante y faraónico de los últimos de Gazprom es la Power of Siberia. Es una pipeline gigante que atraviesa Siberia y va a distribuir directamente a China. O sea, para que os hagáis una idea de lo grande que es este proyecto, pensad que al año va a mover 61 billón de metros cúbicos de gas anuales y son 3.000 metros de pipeline. O sea, 3.000 metros, como veréis en el mapa de Gazprom, bueno, parece que no es mucho, ¿no? Pero oye, 3.000 metros es la distancia, bueno, es un poquito menos, pero es la distancia casi que hay de Barcelona a Moscú. Cuando lo O dices sea, así, cambia la perspectiva. claro, porque tú ves el mapa de Siberia y dices, bueno, pues una rayita ahí en mitad de Siberia, no es tan grande, sí. De Barcelona a Moscú, en línea recta, son 3.000 metros aproximadamente. O sea, es una pipeline gigante y es un proyecto faraónico. Y como digo, no hay otra empresa en el mundo que pueda hacer este tipo de proyectos en Rusia. Y por Y lo perdona tanto, que te creo que hay interrumpa, más. Albert, ¿Sí? eso de los pipelines, para que os hagáis una idea de lo importantes que llegan a ser en política y todo eso, se han iniciado guerras. Y de hecho, Turquía, ahora que está metida en Libia y todo esto, básicamente la razón por la que se está pegando ahí de hostias es porque quiere aumentar sus aguas territoriales para poder cobrar las royalties de un gasoducto que Ujú. pasa por ahí debajo del mar. Así que
Para que os fijáis de que es cosa importante esto, ¿no? Sí, No y es bueno, aquí en cualquier cosa. Rusia, como digo, como el tema son barreras de entrada, aquí son totalmente claras. Y yo recomiendo que vayáis a la web de Gazprom y veáis el entramado de pipelines que tienen montada en Rusia para distribuir a Europa y a Asia. Es una pasada. Y algo curioso en tema de pipelines, Berkshire, que ahora está Sí. de moda porque Warren ha entrado en oro y ha comprado algo de Barrick, hizo una adquisición, si no recuerdo mal, de la división de infraestructura de gas Sí, en sí, sí. Estados Unidos. No, Americana. no me acuerdo el nombre de la empresa. ¿Tú te acuerdas, Martí? No, 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 pero sé de que adquirió un puñado, ¿eh? Igual que Sí, en adquirió Barrick, una división. sí, igual que en Barrick es una posición pequeña que se le ha dado mucho morbo porque siempre Warren Buffett había sido muy anti-oro y todas esas cosas. Pero que ha comprado el 0,23% del su portfolio, para ponerlo en perspectiva, que tampoco no es mucho. Pero de esa empresa sí que 500 compró un... millones. ¿Eh? 500 y pico millones. O Eso para él no sea, es nada. es nada, es Sí. muy, pero que muy poco. Pero oye, como comenté yo en el vídeo, en el último vídeo que he subido al canal, no es el hecho de esa cantidad de dinero en sí, sino es el hecho de que Warren Buffett haya entrado en oro. Exacto. O sea, es muy, muy diferente. Y de hecho, también como lo comenté, Rey Dalio lleva, a lo que lleva de año ha invertido eso, medio billón también en oro, y Einhorn ha hecho comentarios también muy positivos No, pero Dalio siempre ha sido del muy oro. pro oro. Buffett siempre lo había odiado. Decía eso, Sí, pues sí, o tienes ahí sea, oro, lo es miras, no hace nada, distinto. no produce nada, prefiero protegerme de la inflación con empresas como Visa o Mastercard que cobran como porcentaje de la transacción, no una cuota fija, y así son otro tipo de manera de cubrirte entre procesos inflacionarios, pero que haya comprado oro después de criticarlo tanto, existiendo Sí. empresas así, es lo significativo. Y mira, la empresa que adquirió, la de las pipeline, es Sí. Dominion Energy. No, no confundir con Global Dominion de aquí España. Y es una empresa que, bueno, tiene pipelines y activos así de gas en Carolina. Y bueno, pagó 4 billions en cash. O sea, calderilla. Y bueno, se comió 5,7 billions en deuda. O sea, unos 10 billion aproximadamente. Bueno, bastante más importante que la de Barrick. Sí, bastante más importante. Y bueno, esta es la primera empresa que traigo yo. ¿Cuál es la siguiente que traes tú, Martí? Pues he traído otra empresa que también es muy, muy, muy poco conocida, que hace tiempo de que bueno, la tengo ahí, la tengo en el radar y a ver si algún día entramos o qué hacemos, que se llama Where Food Comes From. El ticker es WFCF. En que Ujú. básicamente lo que hacen es auditar comida. Ellos lo Sí. que hacen es son como el feed rating de la comida y son los líderes en todo el mercado porque son los más diversificados y los más completos en la industria. Para que os hagáis una idea, audita aproximadamente 40 estándares distintos, lo cual es Mm. mucho porque normalmente se suelen especificar, y ellos lo que hacen para integrar todo el programa y todos los pedidos de los grandes retails, como podría ser Costco, lo que hacen es, pues yo te audito las gambas, te audito las patatas, te audito la carne y te audito, pues yo qué sé, los calamares. Y así sé de Sí. que tú has cumplido los estándares de calidad de todo el proceso de comida en todas Ujú. las partes. Y claro, Costco le interesa, va a necesitar gambas, va a necesitar calamares y va a necesitar patatas, le interesa más hacer todo el pedido a un solo auditor que no tener que ir negociando con miles y miles de auditores distintos, Mm. en que es un proceso mucho más lento y le sale mucho más caro, además que pueden haber muchos más errores y no se tiene todo el prestigio, con lo cual ellos lo que hacen es, están mirando de expandirse muy rápidamente, de poder comprar todas las auditoras pequeñitas, porque las pequeñitas suelen cotizar unos 4, bueno, sí cotizan, claro, pero suelen valer unos 4 millones, una cosa así, lo cual es bastante pequeñito. Y esta es una empresa pequeñita, por Sí, lo sí, que sí, sí, veo. sí, sí, 40 capitaliza 40 millones. millones, correcto. 40 millones. Y Guay. está creciendo a ritmos La impresionantes, ¿eh? gráfica desde 2009, que fue cuando la crisis financiera, hasta, mira, hasta 2015, que fue cuando llegó el pico, un 4000%, y a día de hoy pues un 1800% Sí, sí, de sí. rentabilidad. O Y sea, aún así, no le ha ido nada mal. desde máximo se ha caído como un 50% o cosas así, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, Ya se ve. Desde 2018 un 54%. exacto.
pero claro, en los estados contables tampoco queda muy reflejado pues todas sus ventajas competitivas, básicamente porque reinvierte todo lo que puede para poder adquirir. Y si bien el crecimiento orgánico no es espectacular, hay sus motivos por los cuales no es así. Es básicamente pues por eso. Aún no han logrado toda la integración, que puede que no lo logren, pero bueno, esa es la tesis que es. Y además también se están expandiendo dentro de su nicho de mercado porque adquirieron Show, que es mediante una adquisición que, bueno, básicamente es un programa de SaaS, que son las siglas, como sabréis, de Software as a Service, en el que básicamente no tan solo los audita con un proceso ya digital, sino que también ayuda al cliente con todos los datos porque le proporciona mucha información. Y eso podría ser un catalizador muy importante a lo largo del tiempo porque tan solo el 5% de todos los audits se han hecho mediante el programa ese de SaaS. Lo que necesita esta empresa es escala todavía, ¿no, Martí? Exacto. Esa es una de las ventajas competitivas ocultas porque la escala es increíble una vez la logras. Pero bueno, y más teniendo en cuenta de que la retención de clientes es muy elevada, suele ser del 90%, del 100% incluso en la gran mayoría de empresas, como mediana es el 90%. Pero claro, aún no han logrado esa escala de poder poner el pricing power, de poder decirles a las grandes cadenas, mira, ¿me vas a pagar más a mí? ¿O vas a tener que ir a negociar un montón de contratos con distintas empresas que nadie conoce? Y esa es la ventaja competitiva. Además de, claro, obviamente el know-how, porque auditar alimentos pues es un proceso que es más complicado de lo que parece. Más que complicado en cuanto al dinero que necesitas, o sea, un auditor necesita saber qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, pero no es que tenga unos costes impresionantes, la mayoría de costes son costes fijos. Así que es un negocio bastante escalable. Y la reputación juega un papel clave porque una vez sabe de que tienes la veracidad de poder hablar de eso, pues entonces es cuando la gente te contrata. Aún así, Sí, claro, dime. verdad que te interrumpa, en todos No. los temas de estos de rating, algo clave para este tipo de empresas es la reputación que tienen las empresas. Y esto lo vemos mucho en auditoras, bueno, en empresas de rating a nivel de empresas cotizadas, por ejemplo, Sí. yo que sé, Moody's o No, bueno, Standard Poor's. estas no, a estas les da igual. Porque Sí, pero básicamente estas solo pueden tienen haber tres. un nombre. Sí, sí, pero por ejemplo, si hablemos de, creo que era Ernst Young, que fue la auditora de Enron, quebró Ujú. después de falsificar las cuentas, bueno, de permitir Sí, que se falsificaran las cuentas. Pero Fitch, Standard Poor's y Moody's, estas pueden inventarse lo que quieran, entre comillas, que van a seguir ahí. Y bueno, pues realmente decir de que los problemas es que, claro, es precisamente también la misma regulación, porque no se sabe qué movimientos puede haber en la FDA, creo que se llama, que es el regulador que controla todo esto de los sí. alimentos y esas cosas. Así que es una empresa interesante, yo recomiendo que os guste, a los que os guste, bueno, sí, a los que os vaya eso del quality, del growth, investing y esas cosas, yo creo que podría ser una empresa muy interesante, muy interesante de mirar. ¿Y esta empresa solo opera en Estados Unidos, Martí? Sí. Solo operan. No, mentira. Se expandió en China. Hostia, en China. Creo que sí. Y ahí en China es que eso del proceso de auditor de comida creo que es algo que va a ir al alza. Curioso, ¿no? Y Los murciélagos, ¿cómo los auditan allí? exacto, por cosas así, de que puede llevar a infecciones y a pandemias. Y yo creo que es algo que se va a regular. Lo que pasa es que, claro, lo va a hacer una empresa privada, lo va a hacer el propio gobierno. Ahí está la cuestión. Bueno. Y bueno, la siguiente empresa que traigo yo, Ujú. y no es una empresa en sí, son nichos que me gustan, nichos de aerolíneas, de rutas muy Ah, específicas a poblaciones pequeñas y donde no existen, no hay cabida para otra empresa, son lo que se dice monopolios naturales. También lo podemos decir de aeropuertos, pero casos curiosos son como los de Hawaii Airlines, creo que es la empresa, o la empresa que ofrece vuelos a Alaska, donde solo hay cabida para una aerolínea, porque claro, es un mercado, digamos ya, de una población tan reducida, tan pequeño, que a la que empiece a haber
más competencia o haya nuevas empresas, ninguna de las empresas sea rentable y por lo tanto se tendrá que ir fuera del mercado y se irá seguramente la nueva, la que no está establecida. Por lo tanto, aquí no es comentar una empresa en sí, sino un nicho que me parece interesante. Y si encontráis pues estas empresas pequeñas, aerolíneas pequeñas que tienen rutas hacia lugares tan pequeñitos, no sé, ruta Santa Elena, ¿sabes? Pues pueden ser empresas bastante interesantes de analizar y de invertir. De hecho, algo parecido, no exactamente igual, es la estrategia que siguió Ryanair en Europa, de centrarse en rutas eh, con menos tráfico, aeropuertos más pequeños, para así ofrecer mejores servicios, precios más baratos e ir escalando poco a poco. Y bueno, y hoy en día pues Ryanair es la empresa que es. Y bueno, básicamente era comentar esto, que me parecía un sector interesante y ahí las barreras de entrada pues son bastante grandes también. Y es curioso eso del sector de las aerolíneas, ¿eh? Por cierto, ahora con eso de la pandemia, ¿tú tienes alguna opinión de las aerolíneas, de cómo van a ir y todo eso? A ver, yo creo que van a sufrir bastante, eso está totalmente claro y creo que el mercado ya lo ha reflejado, pero al fin y al cabo, esto de la pandemia, bueno, si digamos que es perpetuo, igualmente viviríamos con ello, creo yo. Eh, Hay un proceso ya de cambio estructural a cómo nos movemos y el mercado bueno, de las aerolíneas, el tráfico aéreo va a seguir creciendo y cada vez más. Esto es un bache en el camino y cuando se supere, pues bueno, volverá otra vez el mercado a su normalidad. Esto no significa que pueda ser buena idea invertir en aerolíneas. El problema de las aerolíneas, dejando de lado estas rutas específicas, es que no tiene barreras de entrada. Cualquier loco con un avión puede hacer una aerolínea. Entonces es complicado invertir en aerolíneas y bueno, si tienes aerolíneas con mucha deuda, como es el caso de las grandes aerolíneas o de las aerolíneas más conocidas, que son una mierda a nivel financiero para invertir, pues bueno, seguramente haya muchos problemas, muchas quiebren y habría que ver qué ocurre. Aquí yo tengo la opinión que es la más generalizada, creo, en el mundo value, que son las low cost, son las más Sí. eficaces a nivel de empresas y luego, bueno, pues esto, los que tienen nichos, pues siguen siendo interesantes una vez pase este problema. Es curioso que creo que Virgin Islands, ¿Sí? la filial bueno, filial, sí, la del grupo Virgin de Sí, sí, Richard sé cuál Branson, es. creo que ha pedido ya estar en Chapter 11 y en proceso de bancarrota. No estoy muy seguro y no lo quiero asegurar, pero mucho diría que sí. Y el Yo mismo que... tío ese dijo eso, como si quieres ser millonario, tienes que ser billonario y meterte en la industria de las aerolíneas, una cosa así. Ya te digo, es que es un negocio bastante horrible, la verdad. Sí, sí, A nivel general, es una mierda de negocio. También me gusta bastante el tema de aeropuertos, que lo comencé a eso mirar es y bueno. con todo este tema de la pandemia, pues salieron algunas oportunidades Sí, interesantes. sí, sí, sí. Aeropuertos, sobre todo en Asia, eh, pueden ser bastante interesantes. Bueno, en Asia es que, puf, no Y sé. aquí en Europa, creo que el aeropuerto de Viena también lo miré un poco y era bastante interesante todo el tema. O sea, no sabría posicionarme ahora mismo, pero había oportunidades interesantes, la verdad. Yo, El Wien Flughafen. yo prefiero aeropuertos de todas las zonas exsoviéticas. Que de hecho ya tenemos alguna idea de que, por cierto, Albert, tenemos que meternos conjuntamente a mirarlo, que ya lo comentamos. Ujú. Ya os iremos informando. Aeropuertos de estos con pistas de tierra. Exacto, exacto. Cosas así. En pueblos que son todo cabañas y esas cosillas que nadie mira. Aeródromos en Colombia para desembarcar avionetas, ese tipo de Cosas lugares raras, cosas exóticos. raras. Bueno, pues vamos a continuar hablando de sectores, como no, malos, malos, penosos. Y vamos a hablar de aseguradoras. Y si bien esos, en general, las aseguradoras son un negocio de mierda, como todos Ujú. sabréis, casi todas quiebran. Pero vamos a hablar de dos empresas, tal vez tres incluso, de que son curiosamente buenas. Hmm. Eso no significa de que sean buenas inversiones. Vamos a hablar en el primer caso de Lemonade, que esa es la que tengo dudas. La otra es West Time, que ya la comentamos cuando vino Daniel Tello a hacer la entrevista aquí. Y esa sí que es una buena inversión, creo. Pero de Lemonade tengo intereses encontrados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el Lemonade es una segura totalmente distinta, ¿vale? No hace lo mismo que todas las otras. Es básicamente dos emprendedores se dieron cuenta de que todo el mundo odiaba las aseguradoras porque
El papeleo suele ser muy complicado, te intentan colarla por donde puedan, te meten la letra pequeña para que digas, ah, no, tu casa se ha prendido fuego porque ha chocado un coche en vez de un avión, que es lo que tú tenías firmado, por lo cual no te lo cubre el seguro. Cosas así que siempre pasan. Y además, Sí. viceversa, que la mayoría de tíos también intentan, bueno, la mayoría de clientes miran de rascar un duro a las aseguradoras por donde puedan. Que me he roto la uña, tienes que pagarme como si fuera una operación de todo el pie. Cosas así que todo el mundo sabe de qué se hacen. Y es como una batalla y la gente se asegura, pues básicamente porque si no podrías estar en un problema grave y por temas regulatorios. ¿Y qué es lo que hicieron esos dos emprendedores que además no venían del mundo financiero, no tenían ni puta idea de cómo funcionaba una aseguradora? Ellos lo que hicieron básicamente fue crear Lemonade, que es una aseguradora distinta. ¿En qué sentido? En que es una aseguradora en que miraba de que hubiera buen rollo con los clientes, de que Lemonade amase a los clientes y que los clientes amasen a Lemonade. Y para que veáis hasta qué nivel es, se enfocaron mucho en la psicología, incluso contrataron a Dan Ariely, no sé si te suena, Albert. No, ni ¿Sabes idea. ese? Es un psicólogo de que tiene la cara rara, creo que se le quemó, de que solo le crece media la barba en media cara y tiene como cicatrices. Es muy famoso, buscarle que ha escrito libros y esas cosas. ¿Cómo se llama? Dan Ariely, seguro que Ana sabes. Ariely. Sí, seguro que lo conoces. Ujú. Y Y bueno, pues le hicieron, crearon esa aseguradora para que todo el mundo estuviera contento y hicieron medidas como por ejemplo de que de los pagos el 25% se los queda Lemonade y el 75% se destinan a los costes, y en caso de que al final de año no haya tenido ningún accidente o no haya habido ningún problema y no haya habido sobrecostes, ese dinero extra no se lo queda a Lemonade, sino que se lo dan a programas de caridad a elección de los clientes. De ese modo, pues se alinean un poco los intereses. Lemonade no se ve incentivada a rascarles durillos a todos los clientes porque sabe de que se va a quedar el 25% sí o sí, y los clientes se ven incentivados a intentar no mentir con los accidentes porque ese dinero no se lo estás quitando a una corporación que gana millones y esas cosas, sino que se lo estás quitando a instituciones de caridad que teóricamente sí que necesitan ese dinero. Y antes de hacer un reclamo y todas esas cosas, te hacen firmar un contrato de honestidad diciendo de que ese dinero, que te comprometes a no mentir porque ese dinero va a programas de caridad y esas cosas. Y en los reclamos, en vez de llamar o enviar un correo y decir, oye, tengo este problema, lo que haces es que tú tienes que coger tu móvil y te grabas a ti mismo explicando tu situación. Con lo cual psicológicamente se te hace difícil o incómodo mentir mientras estás viendo tu cara mientras te estás grabando. Con lo cual así se logra reducir las proporciones de fraude bastante y todo el proceso está mucho más digitalizado y automatizando, se evita es mucho un el tema súper papeleo. curioso, Mucho, mucho, mucho. de la empresa esta. La Me empresa es gusta muy tocha y bastante. no la conoce nadie, bueno, nadie. Hace muy poco que salió a cotizar. Y además, bueno, pues eso, que está muy digitalizado todo. O sea, la mayoría de procesos lo suelen hacer, si pueden, mediante inteligencia artificial y suelen ser automatizados porque lo que hace la aplicación es que te compara las noticias. Tú le dices, por ejemplo, oye, que se me ha acabado en la casa. Lo que hace Lemonade automáticamente busca periódicos o las páginas oficiales de esto diciendo a ver si han habido incendios por aquí o qué sé, y si la empresa dice realmente vale, lo detecta de este modo, pues ya directamente pum, en 5 minutos ya tienes cubierto tu seguro sin hacer nada más. Y si no, pues te ponen con una persona que suelen ser tíos simpáticos, que tienes que hacerte el vídeo y ellos te lo revisan todo el proceso. Como empresa, un empresón. Y salió el mes pasado a Sí, cotizar, sí, por sí, lo sí, estoy sí. viendo. ¿Y Sí, qué es sí. lo que pasa? El problema de Lemonade es que si bien crece muchísimo, creo que creció un 200 o un 130, una cosa así, en las ventas. El problema es de que obviamente pierde pasta por un tubo, porque está intentando Sí, expandirse, y tiene equity negativo, que bueno, que eso no es bien así porque también la mayoría es por preferentes, por acciones preferentes, con lo cual, bueno, la cuestión es de que están perdiendo pasta. Este año en 2019 perdieron unos 80 millones de flujo de caja libre, que es lo que pasa, de que no llegaron a ingresar 70 millones.
Pero podría ser de que fuese lo mismo que sucedió con Amazon al principio, de que crecían y perdían pasta por un tubo. Y lo mismo que con Tesla o lo mismo que con Snapchat, que por cierto ya ha recuperado toda la subida desde que hicieron la IPO, casi, o sea, Bueno, poco Tesla más. sigue perdiendo dinero, No, Tesla ya gana ¿no? dinero, O sea, sí. ya está a nivel positivo Tesla. Sí, a ver, que hace cosas contables para presentar beneficios, que no me lo miro con calma, y Tesla es otro rollo. Pero bueno, lo que pasa es que yo veo de que eso está muy bien, la idea es muy bonita, pero claro, es que estás hablando de una aseguradora. Estando perdiendo pasta con equity negativo, es que tienes un mal año que no te financian y es que quiebras. Y eso no es como Amazon que dices, bueno, puede haber una crisis, pero la gente va a comprar más o menos igual por internet o esas cosillas. Es que aquí tienes dos huracanes cuando tú esperabas tener uno y a lo Hmm. mejor se te lleva por delante todo tu negocio. Con lo cual, es una empresa muy muy interesante, pero que de momento prefiero ver desde la Es la barrera. barrera. Exacto, exacto. Te he enviado las ondas psicológicas para que te salga Sí, 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 la sí, sí. frase. Sí, sí, sí. Y bueno, la otra aseguradora es Westtime, que ya voy a ir un poquito rápido porque me estoy enrollando mucho con las aseguradoras. En el que, bueno, básicamente ellos se dedican en sectores en que los grandes bancos y las grandes aseguradoras no pueden entrar, por ejemplo, en turbinas eléctricas. Eso las Hmm. aseguradoras normales no saben cómo valorarlo y por tanto no se suelen meter en ese tipo de deals. Con lo cual, tan solo lo hace Weinstein. No hay ninguna otra compañía de que esté mirando ahí. Lo cual, por ejemplo, les da una ventaja brutal respecto a posibles nuevos entrantes o cosillas así. Así que Hmm. aquí tenéis dos aseguradoras interesantes con ventajas competitivas curiosas y además que son bastante poco conocidas. ¿Qué, Albert, qué más nos traes, Albert? Mira, va, traigo, que sé que lo estáis deseando, por favor, oyentes, minas. Vamos a hablar un poquito de minas, Bien va. hecho. Y me vais a decir, ¿pero qué narices tiene una mina de ventaja competitiva? ¿Qué va a tener si es un hoyo en la tierra y cualquiera... O sea, no hay ninguna ventaja competitiva en realidad. Bueno, sí, con Y, todos los permisos y esas cosas, sí, claro, sí, una vez lo tienes, sí. no, pero a nivel de general, una mina no tiene ninguna ventaja competitiva. Puede Es tenerla en totalmente... costes. Puede tenerla en costes, pero ya. Sí, O sea, sí, sí. no hay ningún MOAT, no hay ningún foso. O sea, Bueno, low depende del cost. precio de materia prima, Eso. los costes dan igual. O sea, Sí, sí, sí. y depende, claro, si estás en break-even incluso puedes seguir produciendo. Y aquí como la mayoría de los monopolios o ventajas competitivas en este tipo de sectores vienen dados por gobiernos, como hemos visto en Gazprom. O sea, podría haber libre mercado y Gazprom no sería lo que sería. Sí, pero claro, viene el Tito Putin y te dice, amigo, aquí el monopolio lo controla el Estado, que soy yo, y tú vas a hacer esto y lo otro, y punto. Y no te va a molestar nadie. Pues aquí estamos con algo parecido porque vamos a una república exsoviética, vamos a Kazajstán y vamos a hablar de la empresa nacional productora de uranio, que es Kazatomprom. ¿Y qué ventaja tiene Kazatomprom sobre los yacimientos de Kazajstán? Que de hecho, bueno, Kazajstán es el mayor productor de uranio del mundo, tiene unos costes bajísimos, aunque los depósitos no es que sean de un high grade, o sea, una concentración muy alta de mineral, lo que tiene es una abundancia enorme de recursos minerales. Y bueno, la mayoría de los proyectos, o sea, todos los proyectos prácticamente son in situ recovery. Ya sabéis, eso que me haces un par de agujeros, inyectas una solución ácida y lo extraes por pozos, o sea, disolviendo el uranio y después, bueno, en plantas de procesado, extrayéndolo de la solución, etcétera, y así haces el yellow cake, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué ventaja tiene? Que por ley, todos los proyectos del país tienen que tener a Kazatomprom involucrado. Y tiene que ser siempre la parte mayoritaria de la joint venture. O sea, mínimo tiene que tener el 51%. De hecho, con Cameco tiene alguna joint venture y como veréis, Kazatomprom siempre es la parte mayoritaria porque por ley ha de ser así. Por lo tanto, esta es la ventaja competitiva de Kazatomprom, que tienes el país con las mayores reservas de uranio y tienes siempre que estar ahí. O sea, no te pueden robar, entre comillas, un yacimiento, ¿no? Porque tú tienes el control absoluto
de la producción o de los recursos naturales, de los derechos de ese país. Y de hecho Kazatomprom cotiza y cotiza en la bolsa de Londres, por si os interesa tener el mayor productor del mundo Y de además uranio, tiene sí, y costes amparado muy por el gobierno. bajos, o sea, Costes muy es una bajos. impresión que hacen. A Pero ver, claro, que el créete problema es que está en también, ¿eh? Lo que hay Kazajstán. ahí. Sí, sí, por eso. Créete lo que hay ahí y esas cosas. Bueno, yo no tengo problemas Y por bueno, creerme, la verdad, de y momento. esa es una ventaja competitiva enorme, porque tienes el monopolio de los recursos minerales del país. Controlas O el sea, precio del uranio, ya de hecho, o sea, no es tan también, solo de del hecho, país, es que controlas el precio del uranio. de todo el mundo. Por mucho que Cameco sea la siguiente, y tiene unas minas muy buenas en Canadá, y de hecho es que, a ver, yo prefiero Canadá que, o sea, digamos que fuesen países libres, entre comillas, me gustaría más las de Canadá, si fuesen los permisos iguales, porque lo que es en Athabasca, concentración de uranio es una maravilla, Sí, y hay sí, unos sí. yacimientos que son una pasada, básicamente. Por eso tenemos Next Pero Gen. bueno, pues tenemos Next Gen. Y quería hacer una pregunta ahora que estamos así en directo. ¿Tú Dime, crees, yo es que lo veo muy factible, que cuando empiece el bull market, ¿tú crees que Cameco va a dejar que Next Gen entre en producción? ¿la va a comprar? O sea, es que La va a no, comprar, no es pero que no seguro. es que la vaya a comprar, es que debe Bueno, es que comprarla. sí, sí, sí. No, pero eso no lo dudo para nada. Porque pensad que NextGen va a producir, va a ser una distorsión total del mercado. Más Hmm. del 10% de la producción mundial va a venir de NextGen. Pero no O os sea, preocupéis que eso es en 2026, así que de momento no hay nueva claro, oferta en el de mercado del momento uranio. no pasa nada, no va a venir nadie a tocarnos las narices. Exacto. Pero bueno, y bueno, esta era la empresa Kazatomprom, una empresa interesante ahí en Kazajstán. Y bueno, ¿tienes alguna empresa más por ahí, no, Martín? Sí, pues ahora voy a hablar brevemente de los bancos y curiosamente de bancos también de las zonas exsoviéticas. Mm, Obviamente hablamos de Rusia, de Georgia y todos esos países que estaban en la antigua esfera soviética. A excepción de Uzbekistán y algunos países de estos que acaban con Stan, que ahí sí que tienen la industria muy fragmentada normalmente, porque fue donde la Unión Soviética estuvo menos tiempo, donde la Unión Soviética estuvo mucho tiempo, normalmente hay un banco de que tiene la mayoría de la cuota de mercado. mm. Por ejemplo, Sberbank tiene el 45% de todos los depósitos a particulares. Y TBC Bank, que también la tenemos, Bank of Georgia, todos estos, pues básicamente están actuando o bien como monopolios únicos o como oligopolios. ¿Y eso qué es lo que les da ventaja? Pues tener la mayoría de la cuota de mercado en depósitos es algo muy, muy difícil de replicar, por no decir casi imposible. Imagínate de que tú tienes tus depósitos, o sea, tu cuenta corriente con, yo qué sé, BBVA. Y te llaman desde Bankinter y dicen, oye, te lo voy a hacer un poquito más barato si te cambias a nuestro banco. Por todos los temas de los costes de cambio, tú vas a decir, joder, voy a tener que pasar todas las facturas a esta nueva dirección, a este nuevo banco, con procesos de que a lo mejor tampoco estoy muy familiarizado. Voy a tener que hacer un montón de papeleo, en caso de que haya algún error puedo perder dinero, puedo olvidarme de las contraseñas. Y total, para que me den un servicio más o menos parecido, aunque un poquillo más barato, pues a lo mejor no me sale a cuenta. Y claro, los bancos lo saben y pueden putear lo que les dé la gana, sinceramente, a sus clientes, o les pueden dar unos intereses bajos o o sea, que para los bancos sale más rentable, sin tener que perder una financiación muy barata como es los depósitos. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando tienes una financiación barata puedes otorgar mejores préstamos a mejores clientes porque les puedes dar un mejor tipo de interés y tú vas a poder seguir siendo rentable debido a esa escala que tienes. Y de hecho, la métrica más importante para un banco, para ver su rentabilidad, es el ROE. No se utiliza el ROCE, obviamente, por ser negocios apalancados financieramente. Así que, se ve de que como más volumen de activos tengas en tus balances respecto a la competencia, pues tu ROE aumenta proporcionalmente. Y es muy distinto de que pierdas esa cuota de mercado aunque haya una gran crisis. De hecho, incluso en las grandes crisis, estos son los bancos que son los últimos en quebrar, precisamente porque suelen prestar a mejores clientes y porque tienen una financiación mucho más barata, con lo cual pueden aguantar más tiempo sobreviviendo.
Y por eso creo que la mayoría de bancos de zonas exsoviéticas, ya sea TBC Bank, VTB Bank, Sberbank, Bank of Georgia, etcétera, etcétera, y seguimos mirando, pues son muy buenas inversiones. ¿Qué nos ¿Sabes traes tú? algo Dime. del banco? Hablando de banco, ¿sabes algo del banco ese que presentamos una vez? El Nigeria, era en Ah, Nigeria. sí, Zenith Bank. Puf. Yo con lo que sé de Nigeria y todo esto, es que están haciendo una purga de cristianos que alucinas. Y además los cristianos Hostia. habitan sobre todo en la costa, en Dagos, que se llamaba. Hmm. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? De que esa es la mayor zona de operación de Zenith Bank. Pero bueno, o sea, la directiva era muy buena, está cotizando per 2, rentabilidad por dividendo del 15%. O sea, hay algo malo tenía que pasar seguro. Pero es tanto lo que está ocurriendo en Nigeria, porque hace nada, o sea, creo que fue el viernes, el gobierno francés sacó el Sí, mapa este de West África de las sí, zonas sí, sí, sí. seguras. Y creo que Nigeria estaba o sea, no estaba en rojo, o sea, estaba en amarillo. No, porque Y eso es bien. colaboran con el gobierno. Así que, Hmm. ¿sabes? Ah, vale, sí, sí. El gobierno no está en peligro porque el gobierno les da igual. Les dicen a los de Boko Haram, mira, puedes operar aquí, 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 aquí. En esas Ujú. zonas, bueno, que tal vez por eso en Dagos no operan mucho, pues bueno. Lo que pasa es que, bueno, es un buen banco, ¿eh? Como banco es espectacular. A ver, tiene un ROE superior al 20%, que es de los más elevados. O sea, Sberbank tiene eso, un 20%, TBC Bank. Para saber si un banco es monopolístico, es si su ROE es superior al 20%, es que ahí Sí. hay algo muy, muy, muy bueno. Porque es muy A raro ver, encontrar eso. aquí habrá que poner el meme ese del astronauta que le dispara al otro, ¿sabes cuál es, no? Sí, 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 Y sí, sí, dice, sí. pero si está en zona amarilla, algo es has been. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, voy con las últimas empresas. Ya las voy a decir del tirón, porque la primera no la voy a comentar. Creo que tenéis incluso un análisis colgado en YouTube. No es Ujú. mío, no me acuerdo de quién era, pero está por ahí, que Creo es que era de Paradox. Javier Acción. Deja ver acción. Creo que Pues sí. muy buenos análisis. Entonces lo miráis y es Paradox. Paradox es una empresa de juegos de estrategia, por lo tanto son muy nichos. Y son juegos de culto. O sea, Europa Universalis es un juego de culto total, muy de nicho y que tiene a la gente, bueno, que juega muy enganchada. Yo nunca lo he jugado a Europa Universalis, pero es que es un juego tan complejo, que Sí, requiere sí. tantas horas para ponerte Sí, sí, sí. a saberlo jugar, que nunca le acaba de pillar el gustillo porque no tengo tanto tiempo, Hmm. ¿sabes? Para dedicarle ahora. Quizás si me hubiese pillado en la época más friki y lo hubiese descubierto, me hubiese encantado. Pero Hmm. bueno, yo he sido siempre más de los Total War. Ujú. Y al que sí que he jugado es el Hearth of Iron. Yo Ese esto lo sí que tengo. me gustó bastante. Pero es un rollo. Bueno, es parecido. Es de estrategia, de mapa y también es bastante complejo. Y lo que Entonces, ganan es Paradox la quería comentar por Dime, dime. encima porque me parece muy curioso y tiene barreras de entrada por los nombres de los juegos. Ujú. Y la que sí que quiero comentar más a profundidad, que tú conoces también, es Games Workshop. Bueno, y se me olvidaba decir de Paradox, que engancha a la gente y genera mucho dinero por los DLCs, básicamente. Explica que es un O DLC sea, para quien no sea un gamer. un DLC son expansiones del juego. O sea, sacan el juego, pagas el dinero que tengas que pagar. Pero que los juegos de ordenador, por suerte, no son tan caros Bueno, como los de PlayStation, que te sobran 70 euros. Yo hace que no pago 70 euros por un juego años. O sea, pero es aquí que te ni cuestan de coña. 40 o cosas así, más o menos. Sí, pero luego te vas a G2A Sí, o te o hacen algo ofertas así. cada 2 por 3, sí, sí. Sí, y no sé, yo el máximo que he pagado creo que han sido 20 euros desde hace años por un juego. O sea, no. Bueno, por el Warhammer Total War, que lo compré cuando salí, me costó 40. Pero ya está, ¿eh? Tampoco hace que no compre un juego bastante tiempo. Da igual. Y bueno, los DLCs son estos, son como expansiones que amplían el universo del juego. Aquí hay que tener cuidado con los DLCs, porque te puede pasar como esos juegos de mierda, que el juego no es nada y luego tienes que pagar DLCs para que el juego sea mínimamente Ujú. jugable, Correcto. o un juego que venga bien hecho, entero, y luego a más te van incluyendo DLCs, porque el juego es bueno y además, pues bueno, pues te dan más chicha. Genial, eso me pasó un ejemplo muy bueno, es Skyrim.
¿Has jugado Skyrim, Marty? No, 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 no. Skyrim, Es de salió hace Paradox, ¿no? mucho También. tiempo. ¿Este Paradox Skyrim? Sí, 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 Ah, creo que sí. yo creo que también. Y Skyrim, yo he pegado un vicios increíbles al Skyrim y es un juegazo. O sea, es un juego de mundo abierto y tiene un sistema que nunca se te acaban las misiones. O sea, está muy bien. Y luego sacaron DLCs guapísimos que amplían todavía el mundo más y más. Y eso es un buen ejemplo de cómo se tiene que hacer un juego, joder. Haces el juego entero que esté de puta madre y después le metes DLCs si quieres para ampliar el universo. Pero no me hagas como hicieron creo que con los Call of Duty, que oye, o compras DLCs o qué. O vete a paseo y tienes 5 mapas. Ujú. Pero con algunos de los otros juegos bueno, que te toman por tonto, Sí, ¿sabes? sí, sí, A sí. mí cuando ocurre eso yo lo mando a tomar por culo. No les vuelvo a comprar jamás. O Ujú. sea, me cabrea bastante. Bueno, con los Y Total bueno, War has hecho una excepción, ¿eh? Porque pero es que los Total War son un vicio, tío, para mí. pero el Rome cuando lo sacaron, aquello parecía que era la beta, no el juego. Porque Sí, el Rome cuando lo sacaban bastante mal, pero tuvieron que hacer como lo 12 fueron parches o una parcheando. cosa así para poder Sí, solucionarlo. Que dices, sí, joder. sí, el Rome, pero igualmente, el Rome para mí es el ROM 2 de los que más he viciado y más me han gustado a pesar de los fallos y todos los bugs que tenía. Imagínate Claro, si no llegase a tener eso. y ahora la tira cuando estamos jugando nosotros me está gustando mucho también. Ujú. Pero claro, es que yo llevo jugando Total War desde el ROM 1, o sea, Sí, 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 sí. Yo desde el soy... Shogun 1. Claro, hostia. Pues ya es muchísimo. Y para mí el mejor, el Medieval 2. Claro, Porque encima. eso lo comentamos en el resumen del mes, de hecho, Sí, que sí, de qué tenemos que dejémoslo. hablar de Y empresas. bueno, y vamos por último. La última empresa que es Games Workshop. Para quien no conozca Games Workshop es una empresa que se dedica a la fabricación de miniaturas. Pero bueno, eso sería muy, muy vago decirlo, ¿no? Games Workshop es un universo. O sea, Ujú. controla lo que viene siendo Warhammer. Que sí, que es un juego de miniaturas, juegos de mesa que bueno, consiste en montarlas, pintarlas y hay un lore inmenso detrás. Seguramente conocéis World of Warcraft, un lore así muy extenso, con mucho fandom, etcétera. Pues yo creo que Warhammer tiene incluso más lore que Sí, Warcraft. de O hecho me sea, gustaría hacer un comentario, Albert, sobre Games Workshop, si me dejas. adelante. Es la única empresa que conozco en que los clientes pagan para obtener la publicidad. Porque ellos se publicitan a través de su revista White Dwarf. Y si no la compras, Sí. o sea, ahí te ponen los productos nuevos y todo eso, es la publicidad normal. Y ellos ganan dinero haciendo publicidad, o sea, es algo increíble. O sea, y la verdad es que es un vicio. Yo de hecho he Sí, sí, vuelto sí. a jugar Warhammer. Yo de pequeño pintaba y jugaba y ahora últimamente quedé con amigos y la verdad es que nos hemos vuelto a enganchar al juego. Lo que me jodió mucho, para la empresa fue muy bueno, ¿eh? Pero a mí personalmente me puteó y es que había dos, bueno, quitando el Señor de los Anillos, que es algo aparte, dentro de Warhammer tenías Warhammer Fantasy, que era un universo al estilo más medieval, y Warhammer 40.000, que son rollos espaciales y es una pasada, pero era otro universo aparte, conectados por el lore en el mundo del caos, pero eran universos aparte, con sistemas de juego un poco diferentes, etcétera. Pero Warhammer Fantasy, el problema que tenía es que mayoritariamente vendía únicamente en España y en Italia, que eran Hmm. los principales compradores de Warhammer Fantasy. ¿Qué pasa? Que el mercado gordo estaba en Estados Unidos, Reino Unido, quizá el resto de Europa, y ahí lo que tira es Warhammer 40.000. Ujú. Si buscáis en YouTube Warhammer 40.000 o lo que sea, lore o animaciones, vais a ver que es jodidamente épico. Es una pasada. Y además son tiros. A los americanos les encantan las escopetas y pues es el mercado gordo y es lo que petaba allí. El sistema de juegos era incluso más sencillo que en Fantasy, porque tenía Sí, 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 más sí, sí, sí. reglas. Y bueno, también cambiaba un poco, bueno, cambia mucho la dinámica de las miniaturas. En Fantasy van de información, allí van como más dispersas en 40K. Y bueno, el problema es eso, que cambiaron la directiva. O sea, y de hecho si veis la gráfica de Games Workshop, desde que cotiza el 94 hasta 2015, que subió, bueno, lo veis un 200-300%, o sea, pero básicamente plana. Se ha pasado plana 20 años. ¿Qué pasó? Que en 2015 cambiaron la directiva. 2014-2015. Y esta directiva cambió el sistema de concepción de la empresa. Eliminaron Warhammer Fantasy, que fue como un espadazo a mi corazón, y sacaron Age of Sigmar, que es un... O sea, lo que lo hicieron bastante bien la transición, porque cogieron el lore
Y los libros que iban sacando, y sacaron un lore del fin de los tiempos, que Archaon, que es el campeón del caos, pues bueno, al fin y al cabo elimina el mundo de Warhammer Fantasy, abre una brecha y entran los dioses del caos y consumen el mundo, y se acaba Warhammer Fantasy, se va todo a tomar por culo. Pero aparece Sigmar, que es el dios de la humanidad, en el último momento, y como que deja una chispa, ¿no? Ese era el lore. Y a partir de ahí sale Age of Sigmar, que es la era del dios de la humanidad. Y bueno, son como mundos más dispersos y el sistema de juego ya no es Warhammer Fantasy en formaciones, etcétera, sino es a lo 40.000. Peanas redondas, menos unidades, un sistema muy, pero que muy simplificado en comparación con el Fantasy, que sigue siendo un juego complejo. Antes tenías que Y jugar es, con los reglamentos en el lado seguro, porque sí, siempre te salían algunas cosillas. Porque las reglas no son del juego así en general, sino es que cada personaje tiene sus propias reglas, etcétera, sí, etcétera. pensar que el reglamento tiene unas 300 páginas, Sí, 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 por sí. decir Por algo. facción, ¿eh? Y eso que hay... No, eso es el códex. Eso es Ah, el sí, 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 códex. sí. El reglamento Claro, de juego. cierto, Luego cierto. cada facción tiene sus reglas aparte si tienen un códex. Cierto, cierto, Y cierto. yo, ahora que empecé a jugar Warhammer 40.000, el sistema de juego es mucho más simplificado que Fantasy, me estoy dando cuenta. Y Age of Sigmar es aún más sencillo que 40K. ¿Pero qué pasó? 2015, 2016, 2015. Cotización de la empresa en la bolsa de Londres. 500, o sea, 500 centavos, ¿no? Son centavos de los pounds. Sí, creo que sí. Bueno, 500. Después de 5 años, 8.000, 9.000. O sea, un 1.800% prácticamente en 5 años. La empresa despegó totalmente. ¿Quién diría, que alguien que viese trozos de plástico para frikis podría hacerse un 1000%? Claro, y los mods es porque el sector de gente que juega esto, bueno, el sector de gente, toda la gente que juega esto, es el hobby. De hecho, esto lo dicen en un episodio de Iceberg de Valor, que entrevistan a un jugador y habla de Games Workshop. Es que es el hobby, es un hobby en sí. Por lo Es tanto, el tienes mundo, la el gente trasfondo. súper... Sí, es que es todo, es increíble, la verdad. Es una pasada y te engancha realmente. Y además, los precios son carísimos. O sea, es un hobby carísimo. Las miniaturas Sí, son sí, sí, caras sí. de cojones, son muy muy caras y el pricing power que tiene la empresa es muy grande. Además te venden todo lo que viene siendo el lore, los libros, etcétera, las pinturas. De un botecito súper pequeñito cuando jugaba yo valía 3 euros, ahora vale 5, o sea, y han pasado 7 años aproximadamente, o sea, Y si tienes que eh, pintar un ejército entero, son sí. muchos potes, ¿eh? Yo ahora que de comprar pinturas para volver a comprar, seguro que me dejo 30-40 euros en pintura, así de golpe. O sea que el pricing power que tiene es enorme y tiene unos márgenes muy, muy grandes. O sea, es un empresón. Por lo tanto, Games Workshop le he traído aquí para quien no la conozca, que se la mire, cotiza en Londres. Solo capitaliza 3 billion. O sea, pero bueno, sí que cotiza un múltiplo exigente, a un PER de 41, pero sea por el crecimiento este que está teniendo, que es una locura. Así que bueno, la dejo ahí para que le investiguéis un poco y bueno, si no conocéis el mundo del Warhammer, yo os recomiendo que os introduzcáis porque es muy interesante y la verdad es que es bastante divertido. Vicia como una mala cosa, ¿eh? Ese es el problema, de Ya que te digo, hay un efecto red, porque cuantas más horas le dedicas, más te más te gusta. vicia. Exacto, exacto, porque es prácticamente infinito y después descubres los libros y eso y lo otro y los videojuegos, o sea, Sí. es terriblemente expansivo. Y bueno, pues si has terminado ya, Albert, vamos a hablar ahora sobre empresas raras de real estate. Como sabréis, somos accionistas y tenemos tanto Howard Hughes como Five Point Holdings, que son desarrolladores de Master Plan Communities. Ellos lo que hacen es, tienen un terreno grande de la hostia, y por grande de la hostia, Five Point Holdings en uno de sus range, que les llaman, pues pueden ser, yo qué sé, 50 campos de fútbol, uno pequeñito, pequeñito, pequeñito. Mm. O sea, controlan mucho terreno en situaciones muy buenas y lo que hacen es que van construyendo ellos poquito a poquito y van desarrollando ellos las ciudades, siendo ellos los propietarios de las ciudades, y así ven los efectos red, porque los que vivimos en las grandes ciudades, bueno, nosotros no, vivimos en ciudades pequeñitos, pero ¿por qué, por ejemplo, yo vivo en Gerona y no en Vilademat? Pues porque... No sé, para mí tú eres una urbanita, ¿eh? Sí, 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 para ti sí, pero bueno, Albert vive en un pueblecillo, así que, bueno.
Pero la gente que vive en Barcelona, Madrid, pues tú vives ahí pues porque tienes tu trabajo ahí, tienes tu hospital, tienes tus gimnasios, tienes tus cines, tienes tus bares. Tú te vas a Vilademat o a Viladesens, que es donde viven mis abuelos, y lo único que hay son cabras, cerdos y ovejas. No hay nada más. O sea, es... Y esos efectos red aquí en Europa pues no somos conscientes porque no hay operadores ni propietarios de ciudades. Son municipales. Pero en Estados Unidos sí. Y encontramos empresas como estas. Aún así no me voy a enrollar mucho hablando de ellas porque ya las hemos comentado bastante en el podcast. Y de hecho voy a hacer un análisis dentro de muy muy poquito. Pero no sé cuál va a salir antes, el de Five Paul Holdings o el de Howard Hughes. Pero bueno, o sea que vais a escuchar mucho más sobre ellas. Y lo que me interesaba hablar ahora, que es lo raro, de hecho, que es de lo que veníamos a hablar, es de empresas funerarias, empresas de real estate funerarias, que son negociazos. Pero es algo increíble. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? Aquí en Europa las cosas son distintas, que bueno, que también, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos una funeraria que se llama Mémora. Seguro que la conoces, Albert, en que es básicamente la única funeraria que he visto aquí. Y ellos lo que hacen es que se van a los pequeños pueblecitos así del 3 al cuarto y tienen su monopolio. Tienen una barrera de entrada impresionante. En primer lugar, por lo feo que es. O sea, un emprendedor lo que va a querer es cambiar el mundo, como lo que decíamos de Lemonade. Decir, joder, en la industria aseguradora todo el mundo se odia, vamos a hacerlo bonito. Aquí si te metes en el sector funerario, te estás aprovechando de la muerte, bueno, lo típico. Y además que necesitas un capital inicial de la hostia. Adquirir los coches funerarios, de que son carísimos. Tener los ataúdes necesarios, que cada uno te puede costar unos $10.000 más o menos. Los trajes, los empleados que estén dispuestos a tratar con muertos, tener el crematorio, que necesitas un montón de permisos, y tener el cementerio, que bueno, que eso ya tienen que dártelo desde por ley de que puedas tener un cementerio. Básicamente el CAPEX inicial, en caso de querer entrar, es salvaje. Y son básicamente monopolios locales. Tú no puedes construir un cementerio de cero por los millones de permisos que necesitas, y obviamente no te van a dejar construir un cementerio donde a ti te dé la gana. No es como construir un centro comercial que dices, bueno, vas a generar empleo, vas a generar lo otro. Los cementerios suelen ser en lugares específicos, se busca de que estén normalmente en las afueras, que sean tranquilos. Obviamente depende de qué cementerios, pero hablo para la gente normal, para la mayoría de mortales. Además tiene ventajas competitivas bastante curiosas, como por ejemplo la retención de clientes. Y a ti te puede sorprender y porque te mueres una vez. Se quedan bajo tierra. Exacto. No, pero tú dices, ¿cómo vas a retener clientes si solo se muere una vez? Pero es la hostia. Lo que mola es que, claro, tú no te mueres solo. Tú tienes familia, tienes amigos, y esa gente, ¿dónde va a querer enterrarse? Exacto, al lado de sus seres queridos. Y además de que tiene un mantenimiento anual que has de pagar, etcétera. Correcto. Y no solo eso, también por el trato. Y es curioso porque es que puede resultar muy curioso, pero los niveles de satisfacción dentro del sector son muy elevados. De hecho, es de los sectores en que más satisfacción suele haber. El 73% de los clientes recomiendan a conocidos la empresa que los ha atendido, lo cual es una barbaridad, porque son caras de la hostia, se están aprovechando de que estás pasando por un mal momento y esas cosas. Es curioso de que la gente los recomiende. Es muy curioso. Y volvemos a hablar después obviamente, del pricing power, de que es impresionante. Y la mayoría de las funerarias, bueno, de hecho todas, han ido subiendo los precios por encima de la inflación, pero de manera constantemente. Y sobre todo lo vemos en esas empresas de real estate de que tienen y son los operadores del terreno. Y además, aquí podría ser, bueno, normalmente enterrarte, te entierran y punto. ¿Es lo mismo que te entierren en un lugar o en el otro? No, aquí también, al ser real estate, también es todo localización. Que te enterren en algún sitio de Nueva York, por el centro de Manhattan, que creo que hay tan solo 2 cementerios. No. Sí, hay que pedir, de hecho tienes que pedir, hay una lista de espera. Sí, no, pero enorme, y lo más probable es que te digan que ni de coña. Sí, te puedes morir esperando. Sí, no, correcto.
Y, o sea, para que te dejen ahí estar Es una descansando locura. ahí un par de años, digamos, te cuesta unos 100.000 al año, más o Sí, menos. sí, es una Y locura. si no pagas, pues te quitan y meten a otro. Es impresionante. Y además de todo vemos de que es un negocio muy fragmentado en el que le da ventaja a las grandes empresas para poder ir creciendo y tiene una serie de ingresos recurrentes, lo cual, bueno, recurrentes obviamente porque la gente se muere y cuando se muere pues no los cogemos y los tiramos en una fosa común, tenemos que quemarlos o enterrarlos. Y es un negocio que, pese al capital inicial, en realidad es muy, muy poco intensiva en todo el capital. Porque una vez tienes el cementerio y eres el propietario, lo único que tienes que hacer es cortar el césped, limpiar de vez en cuando las tumbas y ya está. Porque es que ahí no tienes problemas de las tumbas se las pagan los propios familiares y tú no tienes que hacer nada. Ahí no hay accidentes, la gente no te la lía en un cementerio, con aquello que dices, bueno, en un bar se pueden romper platos, copas, tienes que tener un fondo para eso. Ahí no, ahí no. Ahí puedes hacer lo que quieras. Y de hecho, tiene vientos de cola bastante positivos, Sí. sobre todo aquí en Europa, porque el envejecimiento de la población es bastante grande. Bueno, pero eso para los propietarios de los cementerios, porque hay algunos que nos han adaptado por toda la moda de la cremación y todas esas cosas, ¿sabes? Con lo cual, como por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí en España el 40% de las personas elige morir, bueno, ser incinerada. En Estados Unidos es un 45%. Pero en los países que son poblados de cojones, como Japón o Taiwán, encontramos de que las cuotas de cremaciones son del 90 o del 93%. O Sí. sea, que aquí pueden sufrir bastante gente. Bueno, pero mucha gente igualmente, aunque haya cremación, se entierran en los cementerios las vasijas. Sí, 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 sí. No, no, no. Se tiene que enterrar en un cementerio sí o sí. Tú no puedes elegir No, morir. sí, te la puedes llevar. No. Sí, claro. Bueno, eso en Europa, pero en la mayoría de sitios tú no puedes coger tus cenizas y decir, pues las tiro en el mar. Que la gente lo hace, ¿eh? Pero en teoría no se puede hacer. O sea, no puedes deshacerte de ellas, pero te las puedes llevar, Ah, sí, 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 no, pero ¿sabes? es eso. Pero Sí, lo que sí, sí. digo, Ah, yo, vale, a vale, ver, yo vale. desde mi punto, Yo me pensaba que te las desde mi punto de llevabas y vista, las arrojabas a algún sitio o alguna cosa así. claro, teóricamente no, pero ¿quién, es lo que digo yo? A ver, voy a hacer esto, ¿qué me va a decir? Hmm. ¿Qué me lo va a impedir, Claro, a ver, imagínate que a ti te gusta mucho la montaña y quieres que tus cenizas las quiten en una montaña. En la montaña no hay policía, ¿sabes? Y Claro, no van a pensar, joder, está tirando las cenizas de un familiar suyo. Va a decir, yo que sé, tabaco o lo que sea. es Cosa. como cuando te vas de acampada, ¿sabes? Exacto, exacto. Dice, prohibido acampar. Exacto. Exacto. Me fui a acampar el otro día y ponía prohibido acampar. Y digo, a ver, son las 12 de la noche en mitad de los Claro, Pirineos que no hay ni Dios. claro. ¿Quién me va a venir a decir que no puedo No, es por la hacerlo, mañana, ¿eh? Yo una vez tuve un problemilla de que vinieron los forestales y, hostia, ¿Así? nos hicimos un poco los locos y. Pero bueno. Bueno, y vamos a hablar de empresas, que eso es lo que os gusta. Encontramos, por ejemplo, a Service Corp International, que ha tenido una rentabilidad anualizada del 17% a 10 años, lo cual es mucho. Es la empresa mayor en cuanto al número de funerarias y cementerios que posee en Estados Unidos y es el líder indiscutible teniendo un 16% de la cuota de mercado. Y eso queda una imagen de que puede ser de la fragmentación y de que lo importante son los pocos players, pero que hay muchas funerarias pequeñas esperando a ser compradas. Además, la mayoría de las funerarias suelen ser de Dividend Kings. Por ejemplo, Service Corp International lo ha aumentado a un 20% anual y como casi todas están muy, muy apalancadas. Después tenemos de mis favoritas, bueno, tal vez mi favorita, que es Carriage Service, en que es uno de los líderes del sector también y que ha sufrido bastante, posee más de 180 funerarias y 32 cementerios en Estados Unidos y realizan aproximadamente unos 35.000 funerales por el año. La directiva tuvo alguna serie de errores, aunque no son malos del todo, y bueno, a ver, hay un poco de sentimientos encontrados, así que. Pero bueno, es muy buena empresa y creo que hay que verlas como empresas de real estate mientras sean los operadores de los cementerios. Y bueno, pues hasta aquí creo que ya hemos comentado todas las empresas, ¿no, Albert? ¿O hay alguna más Sí, que quieras comentar? yo tengo todas las empresas listas. Sí, sí.
Entonces, pues aquí el podcast de esta semana. Dejadnos en los comentarios empresas así extrañas que digáis que tiene una barrera de entrada curiosa o lo que Ujú. sea. Sed libre de comentárnoslas y dejarlas en los Tal comentarios. vez en el futuro podamos hacer una parte 2 y comentar empresas así también raras, no tan solo con Sí, ventajas competitivas sería. raras. Sí, sí, sería buena idea. Ujú. Y bueno, recordad darle like en iVoox, en Spotify no se puede dar like, o Pero todavía no sé seguidnos. cómo. Y o en YouTube, etcétera. Y compartirlo a todos vuestros amigos por Twitter, se agradece bastante. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Adiós.